Así que bueno, mis amados, permítanme hacer una oración para continuar con el tiempo de la palabra. Por favor, con mucho respeto, si estás ahí al lado de alguien, coloca tu mano en el hombro de esa persona y si no, tranquilo, ahí. Pero si estás solito y te puedes hacer al lado de alguien mejor, eso es la medida en que estemos ahí unos al lado de otros como familia mucho mejor. Y bendiga a este hermano, a esta hermana y vamos a orar juntos. Señor, y que tu oración sea, Señor, háblanos. Háblame a mí, pero también habla a mi hermano. Señor, eso es lo que te pedimos, háblanos. Solo una palabra tuya es suficiente en toda necesidad. Solo una palabra tuya es, wow, la que es determinante, Señor, para cambiar nuestra vida. Solo una palabra tuya hoy basta para traer gozo a nuestra vida y es lo que te pedimos. Háblanos, Señor. Háblanos, Dios. Háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Háblanos, Dios, porque tú eres ese Dios que sigue trayendo verdad a nuestra vida. Te adoramos, Señor, y nos colocamos a tus pies, Señor, para escucharte y pedimos que todo lo que quiera interponerse se vaya, si es cansancio, si es angustia, si es, Señor, oposición espiritual de lo que sea, Señor, no hay lugar. Tu espíritu trae paz para que nos concentremos en escucharte a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, bueno, a lo largo de mi caminar con el Señor he podido ver muchos milagros en respuestas a la fe. He visto cómo Dios pues hace cosas poderosas. Yo creo que tú también lo has visto, ¿sí? Si aquí cada uno tuviera la oportunidad de decir un milagro que hemos visto, pues tal vez en eso se nos iría el resto de reunión, ¿no? Hablando de todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida o que hemos visto que ha hecho en otros. Y bueno, he visto diferentes momentos, pero recordaba en esta semana dos que fueron para mí muy especiales. Uno porque la verdad fue como muy sobrenatural lo que Dios hizo y ya se los voy a contar. Y fue eso, yo estaba recién llegado a la iglesia y había una niña que iba a la iglesia y creo que ella iba como solita a la iglesia, alguien la llevaba y la dejaba, no sé cómo muy bien era, o iba con una familia que iba a la iglesia, ella iba. El caso es que en algún momento escuché que en una reunión familiar, como ecos o como mini iglesias o algo así en una casa, estaban ahí, bueno, al finalizar la reunión, bueno, vamos a orar. Peticiones de oración y cada persona iba diciendo su petición de oración y iban a orar por esas peticiones. Y cuando le tocó el turno a la niña, pues la niña dijo, no, es que mira que esta semana tuve un accidente y me caí y me rompí todos mis dientes. Se había roto los dientes de aquí adelante y ya eran los dientes permanentes y se había caído y bueno, estaba muequita la pobre niña. Pero la petición de ella fue, yo quiero orar para que Dios vuelva a hacer que me salgan los dientes. Yo creo que el líder de esa iglesia familiar miró como que, uy, Dios mío, este sí es una petición de alto calibre. Y yo creo que más por la fe de esta niña, porque la verdad que yo sé que esta niña hizo esto como un acto de fe, un paso de fe, y oraron por ella. Y no sé con qué tanta fe oró el líder, pero yo creo que la niña sí tenía mucha fe en creer que Dios lo podía hacer. Y para sorpresa de todos, los dientes le volvieron a salir. Los dientes que ya eran los permanentes, los que se le habían roto, a la niña volvieron a salirle dientes nuevos. ¿No ese es un Dios poderoso? ¿No ese es un Dios maravilloso que en un detalle uno puede decir como tampoco tan trascendente, ¿no? Porque uno diría, bueno, pues la niña se quedó muequita, más adelante le hacen algún tipo de, ¿cómo se llama eso? La ortodoncia, esas cosas, le ponen unos dientes, un implante, bueno, no, eso no es tan trascendente, pero no, la niña tenía fe que Dios sí podía sacarle unos dientes nuevos y vio que el Señor lo hizo. Wow, cuando yo viví esto, yo decía, uy, no, es que Dios es maravilloso y es tremendo. Y también recuerdo, eh, hace algún tiempo cuando estaba en la iglesia de Ibagué, estábamos abriendo una iglesia en Manizales e íbamos equipos cada semana a una reunión que teníamos allá. Y había una parejita allí que nosotros habíamos acompañado durante el prematrimonial, le habíamos hecho el curso prematrimonial, ellos se fueron a vivir a Manizales y bueno, llevaban su vida, ya llevaban algún tiempo de casados, pero habían
orado, tratado, buscado y hecho miles de cosas para poder tener un hijo y no, de ninguna forma. Y eran personas que tenían recursos, o sea, habían invertido dinero en médicos, en tratamientos, en muchas cosas para que ella quedara embarazada y no. Y los médicos decían que no, que solo un milagro podía hacer que ella quedara embarazada porque eso era físicamente tenía una situación que era pues imposible que ella pudiera quedar embarazada. Y recuerdo que un día fui yo, me correspondió a mí y fuimos allá y bueno, tuvimos un tiempo bien especial, pero al final lo mismo, bueno, vamos a orar peticiones y la petición de ella fue, yo quiero quedar embarazada. Para los que estaban ahí, que iban al grupo, pues no era sorpresa porque esa era como su oración constante, su petición constante. Y tal vez para muchos de ellos fue pues, bueno, pues volvamos a orar a ver qué pasa. Caso es que pues lloré creyendo que Dios podía hacer un milagro para esta mujer y para esta familia. Y oramos. Es una oración normal, sencilla. Lloré con fe, Señor. Bendice este vientre y que aquí haya vida. Y bueno, así terminamos la reunión, pasó el tiempo. Yo no iba tan constantemente. El caso es que cuando volví al tiempo, como el mes, la noticia de ella fue, pastor, estoy embarazada. Y ella estaba embarazada y había recibido pues la bendición, a la respuesta, a las oraciones y que Dios hacía milagros. Y después pues nace una niña preciosa y ya tiene varios años esta chiquita. Y yo digo, wow, Dios, ¿cómo Dios puede hacer cosas que para uno es imposible o que para uno lo retan en esta humanidad? Pero ese es el Dios que sigue obrando en nuestra vida en este tiempo. Nosotros no podemos, mire, ¿cómo decirlo? No podemos acostumbrarnos a que no vemos milagros, o sea, como, ay, pues no hay milagros ya. No, sino más bien tenemos que desacostumbrarnos a ver constantemente los milagros. Eso debe ser nuestro día a día. Nuestro día a día debe ser ver milagros. Jesús dijo que señales seguirán a los que creen, dice el libro de Marcos. ¿Y cuáles son esas señales? Pues una de ellas es que oraremos y habrá sanidades, que hasta podremos coger las serpientes en las manos, que no nos hará daño, que comeremos cosa venenosa, mortífera y no nos va a hacer daño. O sea, es caminar viendo lo sobrenatural. Y eso no debería ser como lo extraño, ¿no? Como que, ay, vi algo sobrenatural por allá, uy, eso es extraño, sino que debería ser lo del día a día. Pero para que eso suceda, ¿qué se necesita? Pues se necesita fe. No se necesita solamente saber, oiga, sí, Dios hace milagros. Se necesita creer en que Dios hace esos milagros, vivir con la convicción que Dios en este tiempo sigue haciendo esas cosas porque Él es poderoso. Ahora, la vida de fe no es solamente esa vida de fe de ver lo sobrenatural, sino también de caminar enfrentando las circunstancias y perseverando en cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer. Esa también debe ser una vida de fe. Estuvimos hablando la semana pasada de eso, ¿no? El justo por la fe vivirá, dice la Biblia. Es decir, el que ha sido salvado por el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo vivimos? Pues por fe, caminamos por fe. Eso implica que pues tenemos la fe en la salvación de Jesús, pero también en las convicciones que debemos tener en esta tierra, en ver lo sobrenatural, el caminar por la fe y no por la vista. Pues ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Y yo quiero hoy terminar, porque hemos venido hablando algunos domingos de este tema de la fe, hoy quiero terminar de hablar de este asunto, porque si nosotros necesitamos aprender a caminar y a vivir por la fe. O sea, es por la fe que vamos a ver cosas poderosas, es por la fe que veremos a Dios cercano, es por la fe que veremos que nuestras familias son transformadas en la Biblia. Aunque Dios es todopoderoso y pues tiene toda la disposición y el deseo de hacer grandes cosas, Dios solamente va a orar cuando ve un corazón convencido de lo que Él puede hacer. Cuando encuentra corazones que están seguros de lo que Él puede hacer y que con fe claman, con fe buscan, con fe caminan, pues ahí es donde veremos esa obra de Dios en todo aspecto. Mi pregunta para ti hoy es esta: ¿estás decidido a vivir por la fe? Y ahora te la cambio por esta: ¿estás decidido o estás dispuesto a morir por la fe?
Uy, ahí sí no tan amén. Ahí sí, ese amén ya fue como más, con más cuidado, ¿no? Pues vivir por fe es saber que viviremos, pero también que si hay que morir, pues hay que morir. Pues es aprender a caminar por la fe. La semana pasada estuvimos hablando de los últimos versículos del capítulo 10 que hablan de eso. El justo por la fe vivirá, que Dios espera que ninguno de nosotros nos apartemos para destrucción, sino que sigamos perseverantes con paciencia en nuestro camino de fe. Esa es la vida de fe. Hoy vamos a seguir adelante con el libro el capítulo número 11, que nos da un aspecto bien interesante, una definición bien interesante acerca de la fe, y esto vamos a estar mirando. El libro de Hebreos, capítulo número 11, versículo número 1, trae lo que algunos conocemos como una definición de la fe, ¿cierto? Que en la Reina Valera la conocemos como que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es una definición de la fe, aunque algunos teólogos eruditos dicen que más que una definición, esto es una descripción de lo que la fe hace, más que una definición como tal. No estaba aquí el autor de Hebreos intentando definir la fe, sino describiendo lo que hace la fe. ¿Y lo que hace la fe qué es? Pues que nos da certeza y convicción, ¿cierto? Son dos palabras allí. Aquí en pantalla tengo dos versiones más. La Nueva Biblia Viva dice: la fe es la seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Y la Nueva Traducción Viviente dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La fe es esa certeza, es esa seguridad, es esa realidad de ver las cosas hechas aun cuando no podamos verlas, aun cuando las esperemos, de ver que se realizan, como lo que pasó con esta niña que les conté hace un momento. Esa niña dijo: yo creo que Dios puede hacerme salir los dientes. ¿Los veía? No. ¿Los esperaba? Sí. ¿Tenía una certeza de que podía pasar? Sí. Y así fue. Contra todo pronóstico de la naturaleza o toda situación científica, humana, pues esta niña vio un milagro en respuesta a la fe, porque pudo hacer esto que dice la Biblia, tener esas dos cosas, una certeza y una convicción de algo que esperaba y que aún no veía. La fe, de alguna manera, dicen algunos comentaristas bíblicos, que la fe es correr un riesgo. Porque es correr un riesgo en que Dios haga algo. Pero cuando uno corre el riesgo de que Dios haga algo, pues Dios va a hacerlo. Y si uno mira la Biblia y estas historias que les conté, es ver cómo hombres y mujeres han tomado el riesgo de esperar en Dios, de confiar en Dios, y al arriesgarse en ello, es ver que Dios sí puede hacer. Aquí en estas diferentes versiones que les acabo de mostrar, pues sobresaltan estas palabras, ¿no? Certeza, convicción. Veíamos ahorita aquí esta versión dice: la realidad, demuestra la realidad de lo que esperamos, es una evidencia. Entonces aquí tenemos que definir bien esas dos palabras, la palabra certeza y la palabra convicción. ¿A qué se refiere? Pues cuando hablamos de certeza estamos hablando de algo que es cierto, que no se pone en duda, pero aquí dice la Biblia que es una certeza de lo que se espera. La palabra en griego que se usa allí es una palabra que se usaba cuando alguien tenía una escritura de propiedad de un inmueble, de un terreno, y que podía decir: tengo la certeza porque tengo este papel de que esto es mío. Así está diciendo la Biblia que es la fe. Es como si tú tuvieras una escritura que te dice: yo tengo la confianza de que lo que espero es mío, ¿sí? De que lo que espero se va a hacer, porque es como si tuviera una escritura espiritual que me da la seguridad de que eso va a ser así. ¿Me hago entender? ¿Sí? Eso es lo que la Biblia nos está diciendo que es la fe, es tener la seguridad, la plena certeza de una escritura que nos dice: esto va a pasar. Y cuando se habla de la convicción, esa palabra convicción significa algo que ha sido probado o una prueba que no tiene cómo refutarse porque es verdad. Y aquí estoy diciendo, pues la fe es esa convicción de lo que no se ve. Aunque no puedo verlo, aunque no lo tengo aquí en mis manos,
pues es algo que está comprobado, que está probado, que va a pasar y que hay una evidencia. Aunque no lo veo, puedo estar seguro de que eso sucederá. Es decir, que la fe viene siendo una garantía y una prueba. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? ¿O lo estoy enredando aquí con todo este cuento? No, la fe es una garantía de lo que esperamos y es una prueba que yo tengo de algo que aún no puedo ver. Es interesante, ¿no? Es interesante cómo la fe sí nos da la capacidad de caminar como por encima de la circunstancia y ver lo que el Señor puede hacer. Pero entonces es garantía, es prueba, es convicción, es certeza, pero tiene que ver con dos aspectos más, y es que dice lo que esperamos y lo que no vemos. Es decir, que la fe nunca va a orar en algo que yo tengo aquí ya visto, seguro y que puedo palpar y coger, ¿sí? Sino que la fe siempre va a orar en lo que no está. Dice ahí, es una certeza de algo que yo estoy esperando. O sea, para mí un ejemplo en estos tiempos, y perdón le pongo este ejemplo, pero para mí es el embarazo de Carolina. O sea, hay una certeza y hay una convicción de que yo en unas semanas voy a estar alzando a una bebecita que aún no puedo ver. O si sea, pues la puede ver en la ecografía, pero no la puedo ver totalmente. ¿La puedo palpar en estos momentos? No. Pero hay una esperanza, hay una convicción, una certeza de que en unas semanas estaremos alzándola, trasnochando, ¿sí? Pero allí felices de alzarla y de tenerla con nosotros. Eso es la fe. No es algo que actúa sobre lo que podemos ver. No es algo que actúa sobre lo que ya está, sino que tiene que ver con lo que se espera, con el futuro, y tiene que ver con lo invisible, con lo que no se está viendo. Entonces sí es la fe algo que necesitamos ejercitar todos los días para vivir en esa fe, pero lo lindo es que cuando yo ejercito la fe, pues ¿qué trae eso? Más fe. O sea, hablando de esta niña que oró porque sus dientes salieran, ¿será que después esa niña va a decir, uy, ¿será que Dios puede hacer algo, otra cosa en su vida? ¿Será que va a dudar de eso? No, vio un milagro tan tremendo porque la fe nos da más fe para creer y para esperar que Dios puede hacer. Cada expresión de fe edifica nuestra confianza para lo que se viene después. ¿Estamos? Esa es la fe, esa es la forma en que la Biblia nos describe la fe, es esa esperanza del futuro, esa certeza, esa garantía que va a pasar, aunque no lo veamos, va a suceder. Pero entonces la fe se combina con otras dos palabritas. La fe, las promesas y la obediencia tienen una relación en este aspecto de vivir por la fe y de que por la fe podamos ver qué cosas suceden. Dice allí el versículo 1 y 2, perdón, hasta el 3 en la Nueva Biblia Viva, dice, la fe es la seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a su fe, nuestros antepasados recibieron la aprobación de Dios. Por la fe sabemos que Dios formó el universo por medio de su palabra. Así que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no podía verse. ¿Sí ven cómo es este aspecto de la fe que no está en nuestra vista, sino está en lo que es invisible para nosotros, pero que por fe lo podemos creer? Hay un comentarista, un autor bíblico o un autor de literatura de la Biblia, comentarios bíblicos, que se llama Walter Henrich, y él indica que la fe, o la define así, la fe es la obediencia a las promesas de Dios, dice él. Eso es la fe. La fe es la obediencia a las promesas de Dios, porque la fe sí se relaciona con esos dos aspectos. Porque si no hubiese una promesa, pues difícil tener fe, ¿cierto? Si no hubiese algo que me garantiza a mí de alguna manera que Dios puede hacer, pues nuestra fe sería en vano. Pero siempre habrá algo que debemos nosotros hacer en ese esperar o en ese confiar en que Dios va a hacer algo. Entonces, hablemos de cómo se relacionan estos tres términos, cómo que la fe, las promesas y la obediencia se relacionan. Pues entonces vamos a ver cómo es esa forma en que estos tres aspectos tienen que ver con nuestra fe y vivir por la fe. Primero, mira, se necesita fe, promesas y obediencias primero porque la fe sin las promesas de Dios es solo presunción. ¿Sí?
tener fe sin considerar las promesas de Dios, pues es solamente presumir. Las promesas de Dios son la clave para caminar por la fe. Ejemplo, si yo le digo, supongamos que vamos en un avión, no sé, 10,000 pies de altura, vamos por el avión y yo te digo, hermano, yo tengo mucha fe y yo me voy a lanzar sin paracaídas porque sé que el Señor me va a sostener. ¿Su merced qué me diría? Su merced me diría, ¡qué hombre de fe! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Sí, lánzate! Uy, pues yo creo que no, ¿cierto? Eso no es tanta fe, eso más bien es presunción, porque Dios no me ha dicho, tírate, que yo te voy a sostener. Mire, el diablo le dijo eso a Jesús. ¿Se acuerdan? La tentación de Jesús fue, tírese desde acá y que Dios mandará su mano y lo sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y qué le dijo Jesús al diablo? No tentarás al Señor. Ay, la fe sin las promesas de Dios es pura presunción. Es decir, que muchos de nosotros a veces tenemos arrebatos, entre comillas, de fe, pensando que es que no, es que Dios va a hacer. Pero Dios nos ha dicho que va a hacer. Pero Dios nos ha dado una promesa que respalde eso para que nosotros podamos decir, sí, Dios va a hacer. O más bien nos estamos lanzando del avión, creyendo que Dios me va a sostener. Y de pronto no sea así, porque estamos viviendo no en la fe, sino en la presunción de que Dios va a hacer algo que no nos ha dicho. ¿Sí me hago entender? Mire, los israelitas cruzaron el Mar Rojo, ¿cierto? ¿Por qué cruzaron el Mar Rojo? Se abrió el Mar Rojo y pudieron atravesarlo. Porque tenían una promesa de Dios de que los iba a llevar a una tierra y que allá llegarían. Pero los egipcios también entraron en ese mismo Mar Rojo. ¿Y pasaron? Los egipcios se quedaron ahí y se ahogaron, porque ellos no tenían la promesa de pasar al otro lado. ¿Me hago entender? ¿Cómo es esto de importante y de fundamental? Porque a veces nosotros pensamos que la fe es como esa fe ciega y loca de, no, yo me lanzo y me tiro porque es que Dios me va a ayudar y Dios me va a sostener y Dios me va a respaldar. Y hermano, no sé si usted ha visto que de pronto se ha estrellado contra una pared en donde Dios no le ha respondido, no le ha respaldado, no le ha ayudado. Es porque Él nunca nos ha dicho ni nos ha dado una promesa que respalde esas cosas. Entonces la fe descansa en las promesas que Dios nos da, en la voz que escuchamos de Dios para caminar. Entonces aquí es donde la palabra de Dios pues tiene una importancia suprema. O sea, ¿dónde están las promesas de Dios para nosotros? Están es aquí en la Biblia. Lo que Él quiere que nosotros agarremos y nos aferremos está en su revelación perfecta para nosotros. Allí conocemos la verdad de las promesas de Dios para que de ella nos aferremos. Por eso aquí el versículo 3 decía, lo que leíamos ahorita decía, mire, por la fe sabemos que Dios formó el universo por medio de su palabra. Así que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no podía verse. Si todo esto que vemos fue creado por la palabra de Dios, mi hermano, todo lo que tiene que ver con nuestra vida y con lo que vaya a pasar, pues tiene que ver con la palabra de Dios y lo que Dios nos diga para que esto suceda. ¿Estamos? La pregunta es, ¿tienes una promesa de Dios para lo que estás pidiendo, para lo que estás caminando hacia donde sientes que debes ir? ¿Tienes una promesa de Dios? Eso debe ser lo primero antes de lanzarse del avión. Señor, ¿lo hago? ¿Qué promesa me das? ¿Qué palabra me das? ¿Sobre qué me aferro para poder dar esos pasos de fe en la promesa de lo que Dios da? Y mire, la Biblia está llena de promesas y hoy podemos nosotros pedir en muchos aspectos con fe y certezas porque ya está revelado lo que Dios quiere hacer. O sea, sus promesas están. Jesús dijo, no te afanes por qué vas a comer, vestirte o tu sustento porque Dios te lo dará. ¿Eso es una promesa? Claro, entonces yo puedo decir con fe, tengo la certeza de que Dios no me va a dejar abandonado ni me va a dejar morir de hambre porque Él ha prometido que me sustentará. ¿Y mi fe actúa es sobre qué? Sobre la promesa de lo que Dios ha dado y en eso puedo ver la respuesta de Dios. Pídele una promesa a Dios. Si ya tienes una promesa de Dios para tu vida, pues
Aférrate a ella, sigue caminando. Si aún no la tienes, pídela al Señor. Sí, yo te animo a que tú le pidas un versículo de vida para ti, que Dios te revele un versículo que sea especial, del cual te aferres, te dé luz, dirección de lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Pero hablamos de fe, hablamos de promesas, pero nos queda faltando una última palabrita y es obediencia. ¿Cómo se relaciona la obediencia con la fe y las promesas? Pues mi querido, que una promesa sin obediencia, pues es incredulidad. ¿Mm? ¿Sí me hago entender? Yo puedo tener la fe y puedo recibir una promesa de Dios, pero si con eso no hago nada, no hago lo que me corresponde a mí, pues es como si no creyera, ¿cierto? Porque sencillamente no estoy actuando bajo lo que Dios espera que yo haga y eso es falta de fe. Ejemplo claro en la Biblia. ¿Por qué los israelitas se quedaron 40 años dando vueltas en un desierto? Tenían la promesa, tenían a Dios, pero no obedecieron. ¿Mm? Cuando les dice Dios, tienen que ir a luchar contra ese pueblo, vayan y miren quiénes son esos que vamos a enfrentar porque vamos a destruirlos. Ellos fueron, no, esta gente está muy grande, no, esto está duro, difícil, yo por allá no voy, yo aquí me quedo, no, allá nos van a matar. Desobedecieron y ¿qué pasó? Pues aunque había la promesa, aunque Dios iba con ellos, pues no, se retrasó muchos años porque no había obediencia de su parte. Entonces, cuando aquí hablamos de fe, promesas y obediencia, hablamos de que Dios también espera que nosotros actuemos en fe. Y mira, toda promesa de Dios también tiene una condición o una parte nuestra. Toda promesa de Dios está determinada porque también nosotros hagamos algo de nuestra parte. Sea, busca las promesas de Dios. En algunos casos son algunos pasos muy sencillos por lo general. Lo que Dios espera de nosotros es lo mínimo, pero siempre habrá algo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros el problema es que queremos todo regalado y todo, ¿no? O sea, que me den el almuerzo y me lo mastiquen y todo me lo pasen. Pero no, con Dios no es así. Dios te dice, esta es la promesa, ten fe, pero da estos pequeños pasos. Y hasta que no des esos pequeños pasos, pues ahí va a seguir la promesa, ahí Dios estará esperando, Dios no tiene prisa, pero no vamos a ver la realidad de esas cosas en nuestra vida porque la fe también implica actuar y hacer algo con eso que Dios nos revela, con lo que Dios nos está llamando, con lo que queremos que suceda, pues hacer algo. Eso es como el ejemplo sencillo. No, Dios, dame un trabajo, dame un trabajo. Señor, yo creo que tú das el trabajo, tú lo creaste, tu promesa para mí, amén. Pero pues no salgo a dar una hoja de vida, no voy a las entrevistas, solo espero a que alguien venga y me llame y ya le tengo el trabajo de gerente, papito, venga que ya está lista su oficina para que trabaje. Pues no sé si a alguien le haya pasado, pueden que sí, pero son casos demasiado excepcionales. Por allá uno en billones. No, hay algo que tenemos que hacer y hay pasos que tenemos que hacer y esos pasos son de fe. Son pasos para creerle a Dios. Dios le dijo a Noé, constrúyeme un barco porque te voy a salvar. Pero ¿a quién le tocó construir el barco? Dios no le mandó el barco del cielo así, aquí llegó, solo móntate. No, le tocó medir, martillar, posiblemente machucarse muchas veces allá, pegarse, cansarse. Le tocó trabajarlo, pero lo hacía por fe, porque Dios le había dado una palabra, una promesa, y sobre eso caminó. ¿Sí? ¿Me hago entender? Esas tres cosas siempre estarán juntas: fe, promesas y obediencia. Creer en lo que Dios puede hacer porque hay una certeza de que Él me lo promete, pero siempre me pedirá algo para que yo actúe. Y por eso, pues la Biblia sigue diciendo, mire, sin fe es imposible. Sin fe no va a pasar nada en nuestra vida. Versículo número 6, saltamos ahí un poquito los versículos. Versículo número 6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Tremendo.
O sea, la Biblia dice, no hay otra posibilidad, no hay otra forma para agradar a Dios, sino que es solamente por medio de la fe. Es decir, que si sacamos a la fe de la ecuación, nunca vamos a llegar a agradar a Dios, porque la Biblia aquí está diciendo, es imposible agradar a Dios sin fe. La Biblia coloca la fe como un elemento importante y esencial para nuestra vida con el Señor. Y esa fe debe estar centrada es en Dios. Sí, está centrada en Él, y básicamente es estar centrada en dos cosas, en lo que Él es y en lo que Él hace. Como por la fe yo creo lo que Él es. ¿Qué es Dios? Pues que es bueno, que es fiel, que es maravilloso, que es sanador, que es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Yo creo por la fe lo que Él es, pero también por la fe creo lo que Él hace. ¿Y qué es lo que hace? Que liberta, que sana, que restaura, que va a nuestro rescate. Por eso aquí el autor de Hebreos dice, mire, todo el que cree, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe, es decir, que Él es. Creer lo que Él es. Pero luego dice, y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad, es decir, que cree lo que Él hace. ¿Sí me estoy haciendo entender? La fe es poner la mirada en el Señor para creer que Él es y que Él hace. Que Él no se va a negar a sí mismo y que Él hará cosas en favor nuestro. Y ese creer en lo que Él es no es simplemente creer en su mera existencia, porque mire que la Biblia dice que hasta los demonios creen que Dios existe, o sea, los demonios creen. Dios existe, claro, un demonio sabe que Dios existe. No se trata simplemente de saber que Dios existe o saber que sí, Dios es un ser sobrenatural, poderoso, sino es creer en Él para tener una relación donde deposito mi vida bajo su cuidado. Y sobre esa relación, pues puedo tener la certeza de lo que Él hará, de lo que Él hace, porque hay una verdad y es que se interesa el Señor por nosotros. Y esos dos aspectos se necesitan para caminar en esa fe y poder agradar al Señor. Así que con todo esto que hemos visto para definir un poco la fe, todo el capítulo número 11 del libro de Hebreos es un capítulo que habla de la fe, habla de muchos personajes de la antigüedad de la Biblia que vivieron por fe, que caminaron por la fe, que hicieron grandes cosas por la fe, pero yo quiero que nos centremos en estos minutos que nos restan en la vida de un hombre que se llama Abraham. Abraham es un ejemplo perfecto de lo que es la fe, de lo que es combinar la fe, las promesas y la obediencia, de lo que es seguir a Dios sin tener nada seguro, pero ver todo lo que el Señor puede hacer. Y quiero que miremos en estos minutos que nos quedan algunos aspectos de lo que la fe de Abraham nos enseña a nosotros. La Biblia dice pues que Abraham fue un hombre de fe, algunos lo llaman así, ¿no? El padre de la fe. Y aunque la Biblia no tiene ese término como tal, en la Biblia no dice en ningún lado Abraham es el padre de la fe, ¿no? En Gálatas se dice, que es como lo más cercano, dice, los que son de la fe son hijos de Abraham. Y de ahí algunos pues sacan esa expresión de Abraham, entonces es el padre de la fe. Porque la Biblia dice que todo el que tiene fe es hijo de Abraham. Eso es Gálatas 3:7, dice esto. Pero es bueno ver la fe de este hombre y bueno, a la luz de eso y evaluar nuestra vida y ver qué podemos aprender de nuestro amigo querido Abraham. Lo primero que aprendemos de la fe de Abraham es que por la fe obedecemos, como ya lo mencionamos hace un ratico. Pero ¿cómo sucedió esto en la vida de Abraham? Miren esto tan interesante cómo sucedió en Abraham. Versículo número 8 del capítulo número 11 dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. ¿Cuántos de nosotros haríamos eso? Te llega ahí un mensaje, un WhatsApp. Hola, soy Dios. ¿Cómo vas, mi hijo querido? Te amo mucho. Bueno, quiero decirte que empaca tus maletas, tus cosas, tu familia, porque te vas a ir a otro lugar. No te diré, más adelante te digo, solo alístate y sal. Uy, ¿cuántos lo haríamos? ¿O cuántos borrar mensaje, bloquear contacto, que no me vuelva a aparecer este mensaje por acá? Se requiere fe para obedecer una cosa tan tremenda.
O sea, no le estaba pidiendo a Dios cualquier cosa, era dejar toda su comodidad, dejar toda su seguridad en donde estaba para que fuera a una tierra donde Dios le mostraría. Así de alguna manera empieza la historia de Abraham en la Biblia. Génesis 12, versículo 1 al 4, perdón, dice así, está la promesa que Dios le da a Abraham. Génesis 12, 1 al 4, dice, el Señor le había dicho a Abraham, o a Abraham, en ese instante, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. O sea, interesante. Lo sacó de su tierra, de la casa de su padre, a los 75 años de Abraham. No era un jovencito así como que, pues bueno, vamos a ver qué pasa con la vida, vamos a ver, esto es la aventura. No, ya era un hombre entrado en años, con su esposa, ya más bien como algunos dirían, como de pronto ya entrando en la línea descendente de su vida. Pero ahí llega Dios y le habla y le dice, alístese, mijito, y váyase para otro lado. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Pues la Biblia dice, ahí leíamos, se fue sin saber a dónde iba. Fue por la fe que obedeció una cosa o sea, un mandato tan tremendo que el Señor le hace. Entonces aquí es donde vemos que la fe se relaciona con las promesas y la obediencia. Porque Dios le dio una promesa a Abraham y fue, te bendeciré y haré de ti una gran nación y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren y todas las familias de la tierra serán benditas por ti. Esa era la promesa. Pero ¿cuál era su parte en que se cumpliera esa promesa? Salga de su tierra, empaque sus cosas y váyase a donde yo le voy a mostrar. Eso nos enseña, mire, cuando obedecemos por fe, pues también esa obediencia hace que nuestra fe crezca y podemos ver más de lo que el Señor trae. Por eso es importante aprender a escuchar la voz de Dios en esas cosas que Él nos está llamando. Y aquí en esto yo me identifico con Abraham porque a mí me sucedió algo parecido, o como familia nos sucedió algo parecido en algún momento de nuestra vida. Simplemente nos dijeron, ¿están dispuestos a ser trasladados de ciudad? Nosotros oramos. Y lo único que escuchamos de parte de Dios fue, yo les guiaré, les aconsejaré y velaré por ustedes. No sean tercos, sino acepten el traslado y dejen que yo les guíe. Y fue decir sí, pero no saber a dónde. No saber a dónde. Y fueron 2 meses de total incertidumbre esperando a ver nuestra vida hacia dónde iba. Y eso fue 2 meses de aprender para mí a caminar en fe. Porque yo decía, no, y claro, la preocupación entra. A donde llegue, que llega, a donde uno llega de una nueva ciudad, uno que es lo mínimo que tiene que hacer o tener. Pues una casa donde vivir, sí, los colegios de los niños, todo esto, lo que pues uno tiene que organizar para salir de la ciudad donde está, irse para otra, eso, pues uno espera tener como certezas, seguridad sobre qué caminar en eso. Para nosotros fueron 2 meses de no había certeza. Espere, simplemente espere a donde Dios le diga que lo va a mandar. Wow, nuestra fe fue probada en ese tiempo. Fue probada, pero fue decirle a Dios sí, vamos, porque Dios nos dio una palabra y nos dijo, vayan, que yo los guiaré, los aconsejaré y cuidaré de ustedes. Salmo 32:8 fue la palabra que nos dio. Y sobre esa promesa caminamos. Pero yo entiendo un poco a Abraham, cuando Dios le dice, salga, obedezca, y yo le voy a ir mostrando ahí pasito a pasito cómo va a ser todo esto. Por la fe obedecemos, pero también Abraham nos muestra que por la fe caminamos sin tener todos los detalles. A nosotros nos gustaría tener todos los detalles, ¿cierto? O sea, que Dios nos diga, vas a hacer esto y esto va a ser lo primero y luego va a pasar esto y paso 2 será lo siguiente y paso 3 será aquí, paso 4 será 8, y paso 5 y paso los 10 pasos claritos para nosotros caminar. Y ahí sí, claro, caminamos por fe. Pero no, ¿qué decía la Biblia de Abraham? Decía, se fue sin saber a dónde iba. O sea,
Detalles, no hubo muchos. O sea, cuando uno lee lo que Dios le dijo, no hay ni siquiera detalles. Solo le dijo, vete de tu tierra, de tus parientes, de la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Nada. Le mostraré, sí, ni siquiera fue la tierra que te estoy mostrando, sino camine y ahí se la voy a ir mostrando a pasitos. La fe es caminar sin conocer todas las cosas. La fe de Abraham nos muestra una fe dispuesta a la aventura, dice un comentarista bíblico. O sea, era una aventura, era aventurarse a una cosa que no había una certeza de nada, era enfrentarse a lo desconocido. Y bueno, ¿a cuántos de nosotros nos da miedo lo desconocido, cierto? O sea, uno prefiere ya lo conocido, lo que ya ha vivido, pero lo desconocido nos trae miedo, nos trae temor, porque es atrevernos a enfrentar algo para que tal vez lo cual no estamos preparados. Nos gusta más la vida cautelosa, ¿cierto? Sí, la vida segura, tranquila, cautelosa, todo lo tengo aquí bajo control, pero a veces con Dios no es así. Dios nos va a sacar de lo cauteloso, de lo cuidadoso, de lo seguro, para enfrentarnos a lo incierto, a lo no sé qué va a pasar, a dar pasos sin saber si nos vamos a hundir. Así fue con Abraham. Mira, este comentarista bíblico dice, a veces el cristiano tiene que ponerse en camino a donde la voz de Dios le llama sin saber cuáles serán las consecuencias. Como Abraham, tiene que salir sin saber a dónde va. Y así es Dios. Por lo general, Dios no suele dar detalles. Dios te dice, tengo un propósito para tu vida, camina y por el camino te lo voy aclarando un poquito más. Y eso implica fe. Él espera a nosotros esa obediencia a pesar de no tener toda la información. Sin embargo, pues aquí tenemos que tener cuidado. Recuerda que la fe camina sobre una promesa. No es la aventura, no, pues Dios me dijo y ¿será que Dios sí me dijo? No, es lo que bajo una promesa, bajo la seguridad de lo que Dios sí nos haya dado, caminamos. Y aquí dice la Biblia que este hombre, Abraham, versículo 9 dice, incluso llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vivió en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. O sea, fue como un extranjero. Caminaba solamente confiando en Dios y descansando en su fidelidad. Pero también Abraham, por la fe, pues esperó en Dios, ¿cierto? Versículo 10 dice, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Por la fe esperó en Dios lo que tuviera que esperar. La fe de Abraham nos muestra paciencia. Mire que vivió en esa tierra, pero aún sin saber qué era la tierra. ¿Sí? Cuando leemos aquí la Biblia es interesante que lo muestra así. Dice el versículo 9, vivió allí por fe, pero era un extranjero, o sea, ni siquiera sabía que exactamente esa era la tierra. Esperaba en esa tierra, esperaba en el Señor, pero aún esperando algo mucho más allá de lo físico, material, esperaba en lo eterno, esperaba en lo que Dios pudiera hacer, esa confianza aún mayor en las cosas que Él podía hacer. Todos nosotros casi siempre tenemos prisa, ¿cierto? Mira al de lado y le decía, mire si tiene cara de afanado. Ay, vivimos siempre con prisa. Y esto una infidencia de casa, pero pues tenemos una hija que está en la adolescencia y los que tienen hijos en la adolescencia a veces moverlos es como que van en cámara lenta, como que, Dios mío, todo es lento, yo no haga tal cosa y digo, uy, qué desespero. Porque vivimos, es como, hágale rápido, hágale rápido. Bueno, no, menos mal Dios no nos pide así, camine rápido. Dios a veces también va lento y simplemente hay que esperar y esperar. Y mire, esperar es más difícil que aventurarnos. Si aventurarnos a lo que no es tan fácil es difícil, esperar es aún más difícil en ese caminar de fe. Ese tiempo entre ver, arrancar y luego ver la promesa cumplida, ese tiempo intermedio nos cuesta porque a veces simplemente tenemos es que descansar en lo que Dios haga esperando. Y esperar por fe también significa que, hermano, no hay que tomar atajos,
ni afanarnos, ni ayudarle a Dios. Como que no, pues mientras espero yo por aquí le ayudo a Dios y me meto por acá y es más rapidito y ahí llego más fácil. No, 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 no. Los atajos y los afanes no van a traer bendición. Solo hay que esperar en Dios. Abraham lo vivió. O sea, la Biblia también cuenta que Abraham, aunque era un hombre de fe, esperaba la promesa de Dios, se afanó, tomó un atajo y pues después tuvo una consecuencia tremenda, porque Dios le había dicho, y lo vamos a ver ahorita en un instante, que iba a tener un hijo, ¿cierto? Esa era su promesa, vas a tener un hijo. Pero Abraham y Sara dijeron, pues ayudémosle a Dios, pues si nosotros no podemos tener hijo, pues entonces hágale con la empleada y tenga un hijo con la empleada, igual será un hijo, descendencia allí. Pero ese no era el plan de Dios y hasta hoy en día la consecuencia de ese atajo de Abraham sigue trayendo conflictos en las naciones. O sea, imagínese la consecuencia tan tenaz del atajo que quiso poner o meter ahí a Abraham. No, esperemos en Dios, no hay atajos, no hay formas de ayudarle a Dios, no hay cosas para acelerar el proceso. Esperemos en Dios, por la fe esperamos. Y por la fe también creemos lo imposible. Versículos 11 y 12 dicen así. Por la fe Abraham, a pesar de ser demasiado viejo, dice la Biblia, a pesar de ser demasiado viejo y de que Sara no podía tener hijos, recibió fuerzas para tener hijos, porque confió en que Dios cumpliría la promesa que le había hecho. Y así de este hombre que era demasiado viejo, nacieran tantos descendientes como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena a la orilla del mar. Era fe en ver lo imposible, en que un hombre ya de casi 100 años pudiera tener un hijo, cuando no solamente él era viejo, sino que su esposa era estéril, no podía quedar embarazada. Habían aquí dos razones que humanamente hacían imposible la promesa de Dios. Y era la vejez de Abraham y la esterilidad de Sara. Pero mire qué interesante es ver que lo que la Biblia dice, que lo que primero recibieron, ¿qué fue? Según lo que acabamos de leer. Lea ahí el versículo. ¿Qué fue lo primero que recibieron ellos? Recibieron fuerza. O sea, no dice que recibieron ya la promesa y ya el cumplimiento, sino primero recibieron fuerzas. O sea, recibieron en sus cuerpos la ayuda de Dios para luego sí ver la promesa cumplida. ¿Necesitaba Abraham, ya un anciano de 100 años, fuerza para ser papá? Por supuesto que necesitaba fuerza para engendrar un hijo y después para criarlo. Necesitaba fuerza Sara para que su vientre, que no daba vida, ahora diera vida y luego pudiera sustentar esta vida. O sea, es que imagínese una mujer anciana llevando un niño en su vientre y luego lo que significaba tener. Si yo veo a mi esposa ya unas semanas de tener el bebé y la veo, ay, que a veces que no puede, qué cansancio, me imagino, por una mujer de muchos años, ¿no necesitaba fuerzas para eso? Pues Dios es sabio, ¿cierto? Y en su fe lo primero que reciben es la fuerza para ver eso imposible. Y eso nos habla a nosotros de que recibiremos la fuerza espiritual para ver cumplidas las promesas de Dios. Mire, la clave de esta pareja fue esto. Dice, porque confió en que Dios cumpliría la promesa que le había hecho. O sea, él sabía que Dios no le iba a mentir. Hay una versión que dice, sabían que Dios es fiel para cumplir su promesa. Eso fue lo que les hizo permitir ver la obediencia, pero también esperar lo que Dios había dicho se iba a cumplir. Ahí es donde está que Dios cumple sus promesas, no miente. O sea, lo único que es imposible para Dios, ¿sabe qué es? Pues mentir y contradecirse de lo que ha dicho. Eso sí, Dios no lo hará. De resto, lo que Él ha prometido, lo cumplirá. Esa es su palabra. Y debemos nosotros cambiar, y mire, esa frase me llamó la atención, cambiar de lo humanamente imposible a lo divinamente posible. En todas circunstancias debemos dejar de ver lo humanamente imposible para pensar que es divinamente posible, en manos de un Dios que es fiel. Ellos vieron lo imposible, que dos ancianos tuvieran un hijo en una edad tan avanzada, y cuando había esterilidad, es ver lo imposible porque había una promesa de Dios para ver que se hacía realidad. Pero también en Abraham vemos que por la fe somos
probados. Uy, aquí no, termíneme la prédica antes de este punto porque esta prédica, este punto ya no me, esta parte ya como que no me gusta tanto. Pero por la fe también somos probados. De Abraham dice la Biblia, versículo 17, dice así, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando lo puso a prueba, cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Miren esto, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Las pruebas, Dios iba a probar también nuestra fe. En las pruebas se evidencia la fe que tenemos. Y ahí esto era algo ilógico, o sea, lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham era algo ilógico, porque Dios le había prometido ese hijo, Dios se lo había dado para cumplir una promesa, porque le ha dicho que tus descendientes serán como las arenas en el mar, como las estrellas en el cielo. Pero ahora ese mismo Dios le dice, ofrézcamelo en sacrificio. O sea, ni siquiera era como que entréguemelo y ya, sino mátelo, sacrifíquemelo, démelo. Wow, era una prueba de fe tremenda. Y es interesante ver que la Biblia no menciona que Abraham cuestionó nada de este llamado ilógico que Dios le hizo. Es más, la Biblia lo pone en estos términos. Fue por la fe que Abraham ofreció, o sea, para Abraham, en su corazón, cuando Dios se lo pidió, su hijo ya estaba muerto para entregárselo a Dios. Desde su corazón lo ofreció en sacrificio, porque Dios se lo había pedido. Y es interesante también ver que aunque él lo ofreció y en su corazón su hijo muere, pero también en su corazón había una certeza que Dios podía devolvérselo. Es esa fe también que surge en las pruebas. Es esa fe también que se experimenta allí cuando tenemos que dar lo que Dios nos pide, pero aún creemos que Dios puede hacer cosas mayores. Abraham creía esto, que aún ofreciendo a su hijo, Dios lo podía resucitar de entre los muertos porque seguía confiando en que Dios le había hecho una promesa. La prueba no había hecho morir la promesa en el corazón de Abraham, sino seguía creyendo que Dios iba a cumplir esa promesa. Mi hermano, por la fe vamos a ser probados. Vamos a ser probados, vamos a ser llamados a que Dios nos va a retar en nuestra fe, a que Dios nos va a pedir cosas, a que Dios nos va a pedir morir a cosas, a que Dios nos va a llamar a cosas que van a probar nuestra confianza y nuestra seguridad en Él. Pero cuando pasamos esas pruebas, nuestra fe se fortalece y vemos que Dios sí cumple sus promesas cabalmente. Finalmente, en Abraham vemos que por la fe nos enfocamos es en la eternidad. Miren lo que dicen los versículos 13 al 16. Dice, todas estas personas, hablando de Abraham y de todos los que habla el capítulo número 11, dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. ¿Abraham vio su descendencia como las arenas en el mar y como las estrellas en el cielo? No las vio. No las vio. Humanamente no las vio en esta tierra. Simplemente vio un hijo, una semilla que iba a ser el cumplimiento más adelante de todo esto. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto, o sea, lo vieron con la fe. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Miren esta frase, por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Tremendo, yo sí quiero que Dios pueda decir de mi vida, no me avergüenzo de ser tu Dios, porque has caminado en fe. Y es lo que espero que cada uno de nosotros podamos hacer de nuestra vida, una mirada puesta en la eternidad, porque finalmente las cosas de esta tierra van a pasar. Las cosas de esta humanidad van a pasar, pero lo que sí va a trascender es la eternidad,
lo que queda más allá, lo que es nuestra vida después de este cuerpo físico, de esta vida física, es eso. Y esta gente, Abraham tenía su mirada era puesta allá, no vio como tal cumplirse toda su promesa y todo lo que él ha prometido en esta tierra, pero desde la fe lo vio a lo lejos y en la eternidad puede tener la certeza de que Dios ha cumplido estas promesas. Mis hermanos, vivir por la fe es enfocarnos siempre en la eternidad, enfocarnos en el cielo, enfocarnos en lo que Dios está haciendo. Es mucho más trascendente y que Dios pueda decir de nosotros, mire, no me avergüenzo de ser llamado tu Dios porque has caminado por la fe, has vencido y has visto cómo las promesas de Dios se cumplen. Amén. Finalizo con esto. Hebreos 12, pasando al siguiente capítulo, Hebreos 12, versículo 1 y 2 dice, luego de hablar todo el capítulo 11, porque tú lo puedes leer en casa, te animo a que lo leas, habla de la vida de fe de muchos hombres, su ejemplo, sus cosas espectaculares, lo que Dios hizo. Termina esta parte en el capítulo número 12 diciendo, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Qué nos queda a nosotros, mis hermanos? Seguir corriendo esta carrera con perseverancia, poniendo nuestros ojos en Jesús, que es el que inicia y perfecciona nuestra fe. Es decir, es el que nos da la fe, pero que también nos ayuda en el camino en esa fe mientras vamos siendo perfeccionados, poniendo nuestra mirada en el Señor. Esto fue lo que vivió un hombre como Abraham. Caminó mirando al Señor. Caminó por fe, obedeció, se arriesgó, fue probado, pero todo pudo pasarlo porque sus ojos estaban puestos en la eternidad, en Jesucristo, quien inició y perfeccionó su fe, y es lo mismo que la Biblia nos anima a nosotros. Sigamos corriendo la carrera. Quitémonos el peso del pecado, de la incredulidad sobre todo. Quitémonos ese peso de la incredulidad y sigamos corriendo con perseverancia la carrera porque hay una meta que está delante y corremos es mirando a Jesús, quien está ayudándonos en nuestra fe. Amén. Mis amados, ¿qué tal si oramos? ¿Qué tal si le decimos, Dios, ayúdanos en esto? ¿Qué tal si te acercas al Señor? Levántate de tu silla y acércate al Señor y dile, Dios, ayúdame a caminar por la fe. Ayúdame a vivir por la fe. Ayúdame a perseverar por la fe. Y dile, ayúdame, Señor, a crecer en mi fe. Dice la Biblia que la carrera la llevamos a cabo porque ponemos nuestra mirada en Jesús y Él inicia y perfecciona nuestra fe. Así que acércate al Señor y dile, Dios, necesito más fe. Necesito de tu ayuda para caminar por esa fe. Padre, gracias por tu palabra, porque siempre tu palabra trae vida, porque siempre tu palabra va como espada de doble filo que penetra nuestro corazón, que rompe la dureza que puede haber allí, que va y penetra hasta lo más profundo, las intenciones, todo lo que hay allí. Señor, hoy te pedimos, ayúdanos. Queremos ser hombres y mujeres que caminan por la fe. Queremos, Señor, tener la certeza de esas cosas que esperamos y las convicciones también de lo que aún no vemos, esa convicción, esa garantía y prueba de lo que esperamos se cumpla. Señor, pero no queremos caminar bajo nuestros propios pensamientos. Pedimos tu palabra, pedimos tus promesas, pedimos tu dirección, pedimos tu ayuda. Ayúdanos, Señor, a tener una fe como la de Abraham, que hoy nos inspira, que hoy nos desafía. Ayúdanos a tener una fe que obedece, sin importar lo que se venga. Ayúdanos a caminar en una fe que persevera
aun cuando no tengamos todos los detalles. Ayúdanos a esperar y a descansar en ti cuando hay esos tiempos de pausa, de espera. También cuando hay esos momentos de prueba, ayúdanos, Señor, a pasar las pruebas mirándote a ti y agradándote, Señor. Ayúdanos por la fe a ver lo imposible. Algunos, Señor, de nosotros hoy aquí estamos esperando ver lo imposible, porque hay cosas que nos sobrepasan. Señor, y te pedimos tu promesa para esas situaciones imposibles. Danos una palabra de la cual aferrarnos para creer que harás lo imposible y que harás mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Por la fe podemos creer que tú obras, que desde tu perspectiva es posible, aunque para nosotros no lo sea. Que tú eres el Dios verdadero, que eres quien dices que eres, Señor, y haces lo que dices que haces. En eso ponemos hoy nuestra mirada para creer que harás cosas sobrenaturales. Pero ayúdanos a que nuestra mirada esté más allá de lo terrenal o de este tiempo. Ayúdanos a poner nuestra mirada en la eternidad, a poner nuestra mirada en ti, Jesucristo, a enfocarnos en lo que trasciende y a caminar en esta carrera, Padre, despojándonos de los pesos que nos impiden avanzar, caminando en fe con la mirada puesta en ti. Y hoy te pido, tú, Señor, como el campeón, como el que ya venciste, Señor, has iniciado en algún momento la fe en nosotros, síguela perfeccionando, Señor. Síguela perfeccionando, Señor, para que cada vez podamos crecer, avanzar, creer más en lo que haces, ver mucho más de tus milagros, de tu obra. Señor, queremos ver y caminar en ti. No sé si hoy tengas una carga que traerá el Señor o tu vida esté pasando por un momento de incertidumbre en donde todo no es tan claro, donde has tenido que ser desafiado en tu fe en estos últimos días o semanas. Acércate al Señor hoy y dile: ayúdame, Señor. Yo creo que en ti veré lo imposible. Yo creo que en ti veré cosas sobrenaturales. Yo creo y creemos, Señor. Hoy creemos en tus promesas y en fe caminamos y actuamos por tu verdad. En ti descansamos, mi Dios. Obra en estas situaciones. Obra en lo que espera tus hijos. Obra en lo que no entendemos, Señor. Y ayúdanos a dar pasos con la certeza de tu amor, de tu paz y de tu gracia, Dios. Yo bendigo a tu iglesia. Bendigo a tus hijos. Danos sabiduría. Danos oídos abiertos para escucharte. Danos discernimiento y entendimiento. Danos de tu Espíritu, Señor, que nos ayuda y que nos guía a toda verdad. Danos más, llénanos más de ti. Bendícenos y ayúdanos, Señor. Y que en tu gracia podamos caminar en fe y ver tus promesas cumplirse y tu obra llevarse a cabo en nosotros, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Dios, gracias. Te bendecimos, bendecimos esta semana, bendecimos todo lo que traerá. Oramos que allí nuestra mirada en ti pueda estar segura para descansar y confiar en esa buena voluntad tuya, Padre. Y en lo imposible a lo que nos enfrentamos, Señor, lo presentamos a ti y creemos que de tu perspectiva es posible, Señor. Haz lo posible, Señor. Creemos que es posible por la fe. Obra, Señor, y ayúdanos, Dios. Gracias. Gracias, papito, por este tiempo. Gracias, mi Padre, por tu presencia aquí. Gracias. Te bendecimos, te adoramos y podemos salir de este tiempo levantando nuestra mirada con fe y esperanza, confiado de todo lo que tú haces y seguirás haciendo en nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que el Señor les bendiga, que por la fe puedan seguir caminando esta semana y que cosas sobrenaturales podamos seguir viendo por la ayuda y el amor de Dios. Amén. Un abrazo, muchas bendiciones y que el Señor les guarde.